Hola amigos, muy buenas tardes, bienvenidos al último programa, a la última de Ferias de Tertulias Nazarenas. Hoy es un programa magnífico porque es el último y vamos a dar el pistoletazo de salida a la Semana Santa porque el programa de hoy lo va a demostrar. Están con nosotros nuestro equipo habitual, Javier Cano, muy buenas. Muy buenas, Chule. Cristina Racionero. Muy buenas, Chule. Hoy a los mandos técnicos y a las redes sociales, Luis Javier Soria. Hola, buenas a todos. Y por último, a mi izquierda, mi gran amigo Juan Cueva. Muy buenas tardes, Juan. Buenas tardes, Chuleto. Esto ya empieza. La Semana Santa ya está aquí. Claro que sí, está a punto de empezar porque es que hoy tenemos a una persona que, bueno, primero es el pregonero de la Semana Santa de Cuenca, así que hablamos de Julián Recuenco, claro. Lo conozco desde hace mucho porque vivo muy cerca de él en un lugar de Cuenca de cuyo nombre no quiero acordarme. Y segundo, porque tanto él como su mujer como su hija María, que es más o menos de mi edad, compartimos una devoción común. Efectivamente, la borriquilla. La borriquilla y tanto su hija como yo somos compañeros de Banzo en Nuestra Señora de la Esperanza y la aprecio mucho a María. De aquí un abrazo de tu hija Julián. Muchas Y lo gracias. presentamos, está con nosotros Julián Recuenco. Muy buenas, Julián. Hola, buenas tardes a todos, efectivamente, y como decías, y compañeros de Banzo también hemos sido, porque yo hasta hace poco tiempo también sacaba a la Virgen hasta que el cuerpo dijo que ya no podía ser bancero y tuve que volverme a las filas. Bueno, pues sin más dilación vamos a dar paso a Cristina Racionero, que va a empezar a preguntar este maratón de preguntas hacia Julián. Buenas tardes, Julián. Yo la primera pregunta que te quería hacer, y para ir abriendo un poco sobre tu vida, quería saber cuál ha sido tu trayectoria nazarena. Bueno, mi trayectoria nazarena ha sido bastante larga. Yo soy hermano de bastantes hermandades, de ellas dos por tradición familiar, el huerto del Jueves Santo y la Sola de San Agustín, que ya me hicieron mis abuelos cuando tenía 5 meses. Entonces no se llevaba todavía lo de apuntar a los hijos antes incluso que al registro, pero sí que era normal apuntarlos en la primera junta que hubiera. Yo nací en noviembre, la primera junta fue en abril, pues con 5 meses ya me apuntaron y desde allí, como digo, además, esto me hizo, hoy lo he dicho algunas veces, no sé si los oyentes lo habrán oído, pero tengo el orgullo de decir, igual que José Luis Col dijo que tiene el orgullo de ser de Cuenca, cosa que poca gente puede decir. Yo también tengo el orgullo de que el primer banzo que saqué en mi vida con 17 años fue por turno, con 17 años, cosa que no conozco a nadie, no sé si ahora mismo desde luego es imposible, pero en mis tiempos no sé si habría mucha gente que pudiera decirlo. Respecto a tus hermandades, Julián, ¿ostentas algún cargo o te gustaría ostentar algún cargo, bien en la directiva o bien de alguna manera en especial? Yo ahora mismo no ostento ningún cargo, sí he pasado por varias, he estado de secretario y de vicesecretario en la Santa Cena, además en una época en la que yo tenía entonces, no sé, creo que recordar 19, 20 años, o sea, en aquella época no era usual, ahora sí y hay hermandades con gente bastante joven y me parece muy bien, pero en aquella época no era muy usual. También en la hermandad familiar de la oración del huerto he sido secretario, vicesecretario, lo cual me hizo ser también vocal de la Archicofradía de Paz y Caridad. Y como decía Jesús, en la borriquilla también, en la época de Charlie Pontones, también estuve unos pocos años de vocal. Ahora mismo esa etapa la tengo pasada, lo cual no quiere decir que me niegue rotundamente, pero yo es que pienso que los cargos de la Junta de Cofradías deberían ser que fueran pasando rápidamente para que todo el mundo pudiera tener acceso a ellos, que realmente todo el mundo puede tener acceso a ellos. El problema es el contrario, el problema pasa en muchas hermandades y es que cuando una directiva está cansada se las ve y se las desea para encontrar gente que le sustituya, pero yo considero que debería ser al contrario, debería ser casi como en las comunidades de vecinos, un poquito de tiempo, lo justo, como se dice en Estados Unidos en las elecciones, no más de 8 años, pues igual debería ser, para que cuando empezaran las directivas a estar cansadas, a no tener ideas, que se fueran renovando con nuevas personas. Bueno, Julián,
¿Cuál es tu recuerdo nazareno más importante dentro de tus hermandades y demás? Y dentro de lo que es la Semana Santa, en general, ¿cuál es el momento más emotivo y con cuál te quedas de ellos? Bueno, respecto a la primera pregunta, es que son muchas. Una, al hilo de lo que hablaba antes, por ejemplo, fue cuando me tocó ser bancero de turno en el huerto. Recuerdo que casi bajé desde la Junta de Cofradías a casa de mis abuelos para decírselo y la alegría que se llevaron. También de la época de la niñez, que yo vivía entonces en Calderón de la Barca, y me acuerdo muy bien de cómo bajaban desde el cuarto de estar, que tenía entonces, nos daba el puente de palo, el desaparecido, la chopera, ver bajar por las curvas de la audiencia las procesiones del martes y miércoles santo. Y respecto, me has preguntado también, Tu momento más emotivo dentro de la Semana Santa en general. pues es que también hay varios. Uno, por supuesto, es cuando se abren las puertas de San Andrés y miro ahora a Jesús y me lo confirma también con la cabeza. Sí. Efectivamente, es que es el principio de todo. Por supuesto, el miserere de todos los misereres, pero sobre todo el miserere de las turbas. Que son tantos, cuando se encierra también la procesión del domingo de resurrección y ya vemos, somos conscientes de que todo ha acabado y que quedan otros 365 días aproximadamente para que todo vuelva a empezar. Son muchos la salida del huerto y la llegada del huerto a la Plaza Mayor. Es que son tantos que estés dentro de la procesión o estés fuera viéndolo. Son muchos. Los que sientemos la Semana Santa de Cuenca es así. Tenemos muchos momentos. Sí. Dentro de nuestras hermandades y fuera de ellas. Y fuera de ellas, efectivamente. Así que, bueno, La bajada del bautismo, por ejemplo, también el martes santo por la calle de San Pedro, cuando prácticamente casi no hay nadie en la calle viéndolo, porque parece dos ciudades diferentes, como está la Plaza Mayor y cómo a partir de la catedral, empezando a subir hacia San Pedro, solo ese momento de intimismo es también muy importante. Eso ocurre también mucho el miércoles santo con las hermandades que bajamos de allí, que siempre estamos más hermanos que público, pero luego llegamos a la Plaza Mayor y está a reventar. Sí, efectivamente, también ocurre. Lo que pasa es que yo el miércoles santo no lo puedo vivir porque al salir en la Santa Cena, aunque ya llevo 2 o 3 años que no salgo, pero también me gusta estar con mis hermanos de la Santa Cena allí, entonces eso no podemos estar, claro. no podemos partirnos los nazarenos de Cuenca, los nazarenos nos partiríamos, pero es imposible. Bueno, Julián, pues yo quería preguntarte y proponerte un supuesto hipotético. Imagínate que la Junta de Cofradías te encargase un concierto, elegir las marchas del concierto de inicio de Cuaresma, la primera parte, por ejemplo. ¿Con qué 5 marchas te quedarías? La pregunta es difícil porque es que ahí son tantas. Yo antes de decir las marchas, sí quiero decir, porque se oye todavía muchas veces eso de que esta marcha no es de Cuenca, esta marcha no es andaluza. Yo creo que lo bueno, cuando tiene calidad, da lo mismo que sea de Cuenca, y no estoy diciendo con ello que nos abramos a todo tipo de marchas, pero las marchas buenas, sean de Cuenca o no, y que se acoplan a nuestros pasos procesionales, son buenas. ¿Cuál? Pues hombre, por supuesto, es obvio, San Juan y nuestro Padre Jesús no pueden faltar. Otras, muchas marchas, por ejemplo, de Fernando de Cabaña, o sea, de Julián Aguirre, por supuesto, el Paso del Huerto, el Amarrado, y marchas nuevas que también están saliendo. Ahí también se está viendo que los músicos de la banda de Cuenca son más profesionales. Quiero decir, no más profesionales, sino una formación musical ya de conservatorio. Profesionales no, los profesionales eran todos. Pero sí que se nota que tienen una formación de conservatorio y están haciendo unas marchas preciosas. Tanto los de la banda de Cuenca, Pepe Mencías, Sergio Bascuñana, como otros de la provincia y de fuera de la provincia. Algunas marchas de Fernando de Ujeda, por ejemplo, son buenísimas. ¿Qué otras marchas me quedaría? Pues el Evangelista, por supuesto, Jerusalén, son tantas, y entre las que decimos andaluzas, pues hombre, Caridad del Guadalquivir siempre estaría allí, la Madrugallo,
recuerdo que la primera vez que oí interpretar, yo creo que fue la primera vez que oí interpretar la madrugada, fue precisamente en un congreso en Salamanca, en la iglesia de la Clerecía, una iglesia entre renacentrista y barroca, preciosa, y era dirigida por la banda real, cuando la dirigía precisamente Abel Moreno. Eso fue una sensación que nunca se olvida. Bueno, Julián, pues vamos a pasar un poquito también a hablar de tu obra, porque sabemos que eres un licenciado en historia, además de los buenos, y has utilizado un montón de Semana Santa y de historia para tal fin. Has sido, como se dice, presidente de los amigos del archivo histórico, y la verdad es que en historia es un pedazo de crack, hay que decirlo. Y vamos a hablar un poquito de tus publicaciones, cuéntanos alguna así que te guste, o hablar un poquito de tu obra. Bueno, sí, efectivamente. Efectivamente, bueno. Yo he conseguido unificar en mi investigación dos de mis pasiones, que son la historia y la Semana Santa. Entonces, tengo 8 libros publicados sobre la Semana Santa. De ellos son 6 monografías de 6 hermandades que me han encargado. Unas están publicadas en papel, otras, alguna, como precisamente, por ejemplo, la del Amarrado, está publicado en la web del Amarrado. Como digo, son 6, son la de la Santa Cena, que es diferente porque realmente ahora todo un poco, pero con menos cuando se hizo, que tenía solo 10 años de historia, es más un trabajo de divulgación, pero como digo, la Cena, el Paso del Huerto, el Amarrado, San Juan la Virgen, el Resucitado y la Soledad del Puente. Y aparte de eso, dos libros de carácter general, que no son de hermandades en concreto, que uno fue lo que antiguamente se llamaba la tesina que se hacía en la licenciatura y que se convirtió en el trabajo previo para empezar a hacer la tesis doctoral, que fue Ilustración y Cofradías, que lo publicó la Junta de Cofradías en el 2001, sobre el origen de la Semana Santa de Cuenca y centrándonos sobre todo en la Semana Santa del siglo XVIII. Y uno de carácter más antropológico que histórico, que es Cruz de Guía, que también estaba publicado en la web del Resucitado. Yo también tenía una pregunta al hilo de las publicaciones, que no está en el guión, y es de las fuentes de información que empleas para todas esas monografías en los libros, que se puede encontrar de fuentes históricas para la Semana Santa de Cuenca. Sí, bueno, pues las fuentes, por un lado, están las propias fuentes de las hermandades y la de la Junta de Cofradías, que son unas, sabemos que están bastante limitadas porque se ha perdido mucho. De vez en cuando aparece algún documento que se pensaba que se ha perdido y no. Yo siempre digo, por ejemplo, cuando hice el libro del huerto, no pude tener acceso a 2 libros de actas que por lo menos en los años 80 existían. Y sin embargo, cuando llegó a la directiva que estaba entonces, que estaba Peri de secretario, no pudieron llegar. Sin embargo, Ángel Martínez Soriano, en aquel libro de Pinceladas Históricas de la Semana Santa de Cuenca, menciona que sí que existían 2 libros de actas que arrancan del siglo XVIII y que mencionan incluso el nombre de todos los secretarios que hubo en la hermandad desde el siglo XVIII hasta la Guerra Civil. ¿Qué pasa con esa documentación que se ha perdido? Yo creo que aquí hay todavía, ya menos, pero hasta finales del siglo pasado ha habido una especie, como diría, de patrimonialidad, que parece que cuando llegan a algunos determinados directivos la documentación parece que es suya, y cuando cambia la directiva, parte de esa documentación no llega a las hermandades. Eso se podría solucionar si el Museo de Semana Santa, por ejemplo, tuviera un buen archivo en el que todas las hermandades pudieran depositar por lo menos copia de la documentación y tener acceso a los investigadores. Fuera de la junta, de la propia documentación interna de las hermandades, hay suficiente documentación y cada vez va apareciendo más conforme se van catalogando nuestros archivos. El archivo histórico provincial es muy rico y tiene 2 secciones sobre todo muy importantes para eso, que sería una,
la documentación procedente de la desamortización. Sobre todo hay que tener en cuenta que hay conventos en los que había hermandades, y sobre todo es muy importante la de los protocolos notariales, porque hay contratos, hay testamentos. ¿Qué ocurre? Que están en buena parte están sin catalogar, por lo tanto es una labor de, casi diría, de arqueología, nada más que en lugar de excavar en tierra es excavar en papel. Sí, el archivo. El archivo municipal igual, y por supuesto la documentación procedente de los dos archivos de la Iglesia, tanto el catedralicio como el diocesano, que son riquísimas. Vale. Bueno, vamos a hacer un pequeño descanso. La marcha que va a sonar en el descanso es Cordero de Dios de Ricardo Dorado Janeiro. ¿Qué podemos hablar de esta marcha? Que es una marcha compuesta por el mismo compositor, Ricardo Dorado, en el año 1964, creo que año de nacimiento de nuestro invitado de hoy. Efectivamente. Y además es una marcha que es una marcha más para el Corpus Christi porque está dedicada al Altísimo, ahí lo dice, Cordero de Dios. Es una marcha que ha tenido muy buena adaptación y se ha acogido muy bien en la Semana Santa de Cuenca, porque es una marcha cuya melodía yo creo que deja a todos fascinados en concierto, en procesión o en cualquier evento. Así que, con vosotros, Cordero de Dios de Ricardo Dorado Janeiro.
Bueno, pues bienvenidos a la segunda parte de Tertulias Nazarenas. Seguimos aquí. Y bueno, ha sonado la marcha Cordero de Dios de Ricardo Dorado. Y vamos a seguir con esta entrevista a Julián Recuenco, que desde luego está yendo viendo en popa. Y la verdad es que nos está emocionando bastante, porque la verdad es que escuchar a Julián Recuenco es un privilegio. Y vamos a darle el paso a Javi Cano para que sigamos con esta batería de esta segunda parte, con batería de preguntas, con alguna sorpresa que otra y con un montón de cosas. Javi, adelante. Bueno, pues para empezar este segundo bloque, te quería preguntar sobre tu faceta de historiador. ¿Qué te parecen las investigaciones que se han hecho en estos últimos años sobre la Semana Santa de Cuenca? ¿Cómo viste la celebración que se hizo en el año 96 sobre el Camino del Calvario y su posterior en el 2006, en el 2016, sobre estos 400 años, cómo se llegó hasta la conclusión de que se cumplían justo esos 400 años en 2016 y no en el 96? Y si te parece que la Semana Santa de Cuenca, esto ya lo añado yo, es justa con las celebraciones pues de por sí por ejemplo, estoy viendo ahora mismo el cartel del 50 aniversario de la Semana Santa actual, y si te parece de que se celebran como debe ser. A ver, porque las preguntas realmente son 3 preguntas, entonces vamos poco a poco. La primero era las publicaciones, ¿verdad? Que se han hecho. Las investigaciones. Las publicaciones de investigación. Bueno, la verdad es que de unos años a esta parte, se ha aumentado bastante el conocimiento histórico que se tiene. Hay investigaciones muy serias, Pedro Miguel Ibáñez, por supuesto, Carlos Julián, el pregonero del año pasado, que hizo el libro sobre la Virgen de la Esperanza, Antonio Pérez Valero, además Antonio Pérez Valero se nota, no siendo un historiador profesional, se nota cómo ha ido profundizando cada vez más, de los primeros libros en los que no citaba la procedencia de la documentación a los actuales que ya los cita, con lo cual es importante para el historiador que viene detrás, porque es necesario saber dónde procede para comprobar, no ya comprobar los datos que sean ciertos o no, sino que la historia también tiene una parte de interpretación de los documentos. Yo recuerdo un documento concreto, la interpretación que se había hecho en su origen en este caso era sobre las soledades de San Agustín, sobre la creación de la hermandad. Lo que se había interpretado de una forma realmente era muy contraria a la interpretación. Es que conocer la historia de la Semana Santa requiere también conocer muchas otras cosas, tener conocimientos sobre la sociedad en la que se desarrollan, en este caso, las procesiones, por ejemplo. Entonces, sí, ha habido trabajos muy serios de Israel, por ejemplo, de Israel Pérez Calleja, de Paco Moraleja, y ha habido otros trabajos menos serios. Lo que falta también es que la gente de Cuenca se mueva también fuera, porque igual que conviene conocer la sociedad en la que se desarrollan las procesiones, conviene también conocer cómo se desarrollan otras procesiones de fuera de Cuenca, para ver lo que hay de común y qué hay de diferente, porque realmente si lo conocemos, llegamos a la conclusión de que hay mucho más de común que de diferente. Por poner un ejemplo, Juan Arandón Doncel es un historiador de Córdoba, es presidente de la Academia de la Historia de Córdoba, y él vino aquí a dar una conferencia en la época de Jesús, en la época que se hicieron los encuentros de Jesús Nazareno, los congresos, efectivamente, y él dijo, y os puede extrañar, pero a que no lo recuerde, pero es que es curioso, es que él ha encontrado documentos sobre la Semana Santa de distintos pueblos de Córdoba en el siglo XVIII, y menciona una bebida típica que se toma en el siglo XVIII en muchos pueblos, que se llama rosoli. Es una especie de licor de café. Efectivamente. Y menciona que la procesión de Jesús Nazareno, por ejemplo, se celebra de una forma muy parecida a la que son aquí las turbas, con lo cual se llega a la conclusión
de que las turbas es mentira lo que se ha dicho muchas veces que surgen en el siglo XX. Hay un documento que está en Inquisición de aquí de Cuenca que menciona que la procesión, bueno, este documento lo descubrieron Carlos Julián y Ramón Pérez Tornero, lo publicaron en los cuadernos de las turbas en su momento. En los cuadernos de Semana Santa dice. En los cuadernos Pero de no, Semana no son de las turbas, No, se perdón, llaman- sí, efectivamente, en los Claro, cuadernos de pasa, Semana Santa. Perdón por la corrección. Sí, sí, no, tienes razón. Vale. Y mencionan, menciona que se pasan, una parte de nazarenos se pasan toda la noche tocando el tambor. Y dice una cosa muy, muy curiosa el documento, dice, es público y notorio que que una parte de los nazarenos se pasan la noche tomando tomando aguardiente y vino, aguardiente y alajuz. Y dice, y los que son de consideración, chocolate. O sea, los que son, digamos, de la sociedad un poco esta, en lugar de tomar el aguardiente, toman chocolate. Pero es que lo curioso es que el tema va a Inquisición, porque en aquel momento, como pasaba en toda España, se sufragaban las procesiones por las limosnas que se recogían en gran parte dentro de la propia procesión. Iban con la campana y anunciando la procesión y con una vacinilla para recoger las limosnas. Entonces hubo uno de los que se habían pasado la noche tocando el tambor que quiso hacer la gracia y fue a hacer como si robara el dinero. Entonces el nazareno que llevaba la vacinilla llevaba en la otra mano un crucifijo y se lo rompió en la cabeza. Entonces, al romper un objeto sagrado, estamos hablando del siglo XVIII, pasó en la Inquisición. No menciona el documento en absoluto la palabra turbas, pero se ve por el documento en cuestión que ya había una cosa parecida a las turbas en el siglo XVIII, que las turbas estaban ya en el siglo XVIII. Entonces, por eso es necesario saber interpretar también los documentos, no solo leerlos, sino también interpretarlos. Por otra parte, Sobre el cómo ha tratado a lo largo de la historia los aniversarios en la Semana Santa de Cuenca. así en concreto, la doble celebración de la procesión Camino del Calvario. Eso es reflejo de lo poco que se conocía en los años 80 sobre la historia de la Semana Santa conquense y no sé si mucho o poco, pero sí bastante más de lo que se conocía entonces, de que se conoce ahora. Es lo que digo de la interpretación. En aquel momento se interpretó un documento que sí que es cierto que existía, en el cual se decía que los agustinos habían rivalizado con los trinitarios para las procesiones, y se pensó que se estaba hablando ya de la procesión de la madrugada del Viernes Santo, cuando realmente ese documento no tiene nada que ver, está más relacionado con las procesiones del Corpus Christi. Y es así porque en las procesiones del Corpus Christi en el antiguo régimen participaban los gremios, las hermandades y las comunidades religiosas. Entonces siempre iban en una orden de prelacía por antigüedad o por importancia. Esa es la rivalidad a la que se refiere el documento, y no a la procesión Camino del Calvario, que no existía en el siglo XVI. Pues el documento claro de la fundación del Cabildo de San Nicolás de Tolentino está claro, es de principios del siglo XVII. Bueno, mi pregunta también va dirigida a tu faceta de historiador. Y querría que nos contases así un poco, lo más resumido posible, toda la evolución de la Semana Santa, desde los orígenes hasta la actualidad, las diferentes imágenes, o lo que pensaba incluso lo que pensaba la gente sobre las imágenes antiguas. Bueno, la verdad es que eso es una pregunta para hacer una conferencia, y no es este el lugar, pero bueno, la evolución de la Semana Santa de Cuenca es muy similar a la que se ve en otras ciudades de Castilla en la época. Quizá quitando el foco del obispado de Sevilla, prácticamente toda
toda la Semana Santa en España la evolución es muy similar. Normalmente surgen las procesiones casi siempre, y en Cuenca pasa para organizar las procesiones del Jueves Santo. Suelen ser organizadas por las hermandades de la Vera Cruz, como pasa aquí también, porque se conoce el Cabildo de la Vera Cruz y desde como tal Cabildo de la Cruz como mínimo desde los años 60 del siglo XVI. Pero hay que tener en cuenta que que unos 50 años antes ya surge el Cabildo de la Misericordia para enterar a los ajusticiados, que aunque no se llama todavía del Cabildo de la Veracruz, están muy relacionados. Y además es que surgen en casi todos los sitios, casi todas las ciudades, impulsada por los franciscanos. Hay que tener en cuenta que la ermita de San Roque, que es donde, como todos sabemos, estaba el Cabildo de la Veracruz, está muy cerquita, enfrente, en lo que se llama, sobre todo en Andalucía, el compás del convento de los franciscanos. El compás es, digamos que es la zona de influencia, es lo que se llama en Hispanoamérica la cuadra, que son las manzanas, pues es lo mismo. Luego surgen aquí, como surgen en otros sitios, las procesiones en la noche del Viernes Santo, en este caso por la influencia del Cabildo de la Soledad. Y en tercer lugar, como suele ocurrir siempre, hacia muy finales del siglo XVI y principios del XVII, en este caso, como sabemos, principios del XVII, 1615 creo recordar que es, surgen en muchos sitios los cabildos de Jesús Nazareno para la procesión de la madrugada del Viernes Santo, que curiosamente en otras ciudades también impulsados por los agustinos, y llamándose como aquí Cabildo de San Nicolás de Tolentino, con lo cual viene a influir en que eso, que no hay, que son similares en todos los sitios, y que además es las primeras hermandades que surgen, que no son de disciplinantes. Las anteriores son hermandades de disciplinantes, en los que se iban fustigando con látigos. Una parte estaban divididos, los hermanos se llamaban unos de luz, que son los que llevaban las 12 antorchas, las tulipas no existían todavía, las antorchas, y los hermanos de sangre, que eran los que se disciplinaban. Normalmente los hermanos de luz eran aquellos hermanos que bien por edad o por enfermedad estaban exentos del castigo corporal. Y es como digo, las hermandades de Jesús Nazareno de la madrugada del Viernes Santo son los primeros que cambian esa forma de penitencia por la de portar cruces al hombro. Por eso son de Jesús Nazareno. Luego, efectivamente, así va sucediendo. Al principio, estos cabildos matrices, los tres, la Soledad, la Vera Cruz y el Cabildo de San Nicolás de Tolentino, dentro de esos cabildos van surgiendo hermandades filiales para organizar las procesiones concretas dentro de la procesión general, la concreta de un paso concreto. Y a partir del siglo XVIII, sobre todo en los dos casos de San Nicolás de Tolentino y de la Veracruz, esas hermandades en un principio filiales van cada vez alcanzando más prerrogativas hasta conseguir en distintas fechas cada uno, pero siempre a lo largo del siglo XVIII, una independencia plena. De ahí se ve que lo que se pensaba en los años 80 del siglo pasado, que la Archicofradía de Paz y Caridad se había creado como una especie de ente así distinto porque estaba en decadencia y no tenían anteriormente nada que ver las hermandades del Jueves Santo, se ve que siempre han existido una relación entre lo que era la cofradía matriz con las propias hermandades. Y se ve además por la documentación existente, en parte en la Hermandad de la Caña, que tiene una cierta documentación interesante del siglo XIX, se ve la evolución que ha tenido dentro de la propio Cabildo, que todavía en el siglo XIX se sigue llamando en algunos documentos del Cabildo de la Veracruz. Se empieza a hablar dentro de ese Cabildo de la Veracruz
como una especie de junta de caridad que tiene mucho que ver con la denominación final de Archicofradía de Paz y Caridad. No era, como digo, una cosa que se le ocurrió a alguien, sino que era un reconocimiento de una tradición que existía ya desde 3 siglos antes. Y bueno, y luego ya, pues la historia ya del siglo XX ya todos lo conocemos. Las familias, las familias, los próceres de Cuenca, los Catalina, los Cobo, quieren impulsar la Semana Santa y crean 2 procesiones. Crean por un lado la del Miércoles Santo como completamente nueva, y crean la del Viernes Santo lo que llamábamos de las 11, que ya no podemos llamar de las 11, pero que entonces se llamaba de las 11, en base con un reconocimiento a la hermandad del Cristo de la Luz, del Cristo de los Espejos. Se sabe también por documentación que en un momento había formado parte del Cabildo de San Nicolás de Tolentino. Todos los cabildos es normal que tengan un crucificado. El de San Nicolás de Tolentino, en la procesión de la madrugada, falta por ese motivo. No se sabe muy bien qué pasó, pero se sabe que en la segunda mitad del siglo XVIII hubo algún problema entre la hermandad y el cabildo y se le expulsó. Entonces, en el reconocimiento en el proceso que hubo de expulsión, se le aprobó que ellos mismos organizaran una procesión por su cuenta cuando acabara la procesión anterior. Una procesión que entonces no tenía un recorrido fijo. Se dice, ahí en la documentación he visto, se dice que siempre debía pasar por la casa del hermano mayor, es una de las tradiciones de Cuenca que se cuentan, pero a partir de ahí se reconoce con el apoyo de otras hermandades que no eran de Semana Santa en su origen, que son el Cristo de la Salud y el Cristo del Amparo. Esas imágenes eran simplemente Cristos, y entonces a la hora de salir en procesión, no sé si desde estas familias o desde las propias hermandades pensaron que era mejor que en lugar de salir una procesión solamente con los Cristos, que saliera imágenes de la Pasión. Es por eso que todas ellas, el Cristo del Amparo, crea el paso de la exaltación, que incluso durante unos años dentro del propio Cristo del Amparo, que luego se separan. El Cristo de la Salud crea el paso del descendimiento encargando las imágenes, e incluso el Cristo de la Luz, que era antiguamente era el Cristo de el Cristo y el Cristo de la Agonía, que también se me olvida. El Cristo de la Agonía encarga las imágenes de San Juan y de la Virgen para crear el Cristo de la Agonía, que antiguamente era un Cristo, como todos sabemos, el Cristo de marfil. E incluso el Cristo de la Luz crea el paso de la lanzada, incorporando nuevas hermandades. Ujú. Bueno, vamos a cambiar de tercio. Ahora vamos hacia tu trabajo de este año, al pregón. ¿Qué es lo que sentiste cuando la Junta de Cofradías te llamó para ser pregonero de la Semana Santa de Cuenca de 2024? Bueno, eso es una pregunta que ya me han hecho varias veces, tanto en entrevistas como a nivel particular. Pues primero, orgullo porque quieras que no, todos los que somos nazarenos y que encima además hemos escrito de Semana Santa, bien mediante investigación o bien mediante literatura, y aparte de la investigación también, como sabéis, he colaborado con poemas y con artículos. Pues todos los que somos nazarenos y al mismo tiempo nos gusta escribir, siempre es un orgullo. Y luego, después, responsabilidad. Vas a anunciar la celebración, que no es que que nos guste, sino que nos apasiona. La vas a anunciar a todos, además todos en Cuenca. No es que la vayas a anunciar, no es que vayas a dar una conferencia sobre la Semana Santa de Cuenca en Valladolid, por poner un ejemplo, sino que la vas a anunciar a gente que sabe lo que es la Semana Santa y que la vive como tú. Entonces eso es más responsabilidad que si fuera
Yo di en un momento, hace unos años, di el pregón de la Semana Santa de Cuenca en la Casa de Castilla-La Mancha. Y allí, sí, había gente de Cuenca, pero también había gente de la Casa de Castilla-La Mancha en Madrid, que no lo he dicho. Había gente de otras ciudades y es muy diferente. Aquí es subir al auditorio, ver a nazarenos como tú, con los que compartes banzo, compartes cenas de banceros y la responsabilidad es mayor. A pesar de la amistad, la responsabilidad es mayor. Yo, Julián, como nazareno de cuna que eres, yo te quería preguntar porque últimamente los pregones de Semana Santa han cambiado de lugar y se ha pasado de hacerlo en la iglesia de San Miguel a hacerlo en el auditorio. Te quería preguntar, como nazareno de cuna y como el pregonero de este año, ¿tú piensas que el lugar puede influenciar a la hora de tu pregón? Porque, por ejemplo, San Miguel es una iglesia más recogida, tenías al Señor de Miércoles Santo allí detrás de ti a la hora de dar el pregón, y el auditorio, por ejemplo, es un espacio más abierto. Sí que es verdad que entra más gente, más nazarenos, que en San Miguel sí que se tendrían que quedar en la puerta, pero para ti, ¿cómo lo ves el cambio de lugar? Bueno, yo recuerdo que cuando se hizo ya oficial el cambio de lugar, porque hubo un año que por necesidades, porque era el pregonero Monseñor Guerra Campos, se hizo allí, pero entonces se dijo que era solo para ese año, y fue para ese año hasta el cambio definitivo. Y cuando se hizo el cambio definitivo, yo recuerdo que estaba ese debate en la calle. Yo creo que el debate ya no existe porque el tiempo ha demostrado, yo creo que el cambio ha sido bueno. Yo en ese sentido sí que soy un poco romántico, y el sitio de San Miguel me gustaba muchísimo, pero también hay que reconocer que el sitio de San Miguel tiene problemas de accesibilidad bastante claras para personas mayores, para personas en silla de ruedas, por ejemplo. Y por otro lado tiene otro problema que es, si cabe, más importante, que es problemas de espacio. Hay que tener en cuenta que la iglesia era más pequeña. Estaba la segunda nave, pero de la segunda nave la visibilidad que había hacia el altar donde se celebra el pregón era pequeña. También es cierto que la Junta de Cofradías tuvo entonces una idea muy importante, que es la de poner una pantalla, pero no es lo mismo poner una pantalla que ver directamente al coro, a la banda y luego al pregonero. Entonces yo me quedo con el sitio actual, con el auditorio. Yo, Julián, te quería preguntar otra cosa que no está tan en el aire, pero alguna vez yo sí he escuchado debatirla. ¿Te parecería muy largo el acto del pregón con el coro y la banda antes de subir el pregonero? ¿O se debería quitar algo? ¿O lo dejarías como estaría? ¿O qué harías tú? Julián. No, yo no lo quitaría, porque ya parece que estamos esperando que llegue el momento de que suba al estrado el pregón y el pregonero. Es también un reconocimiento a dos instituciones que son muy importantes también para la Semana Santa de Cuenca, que son la banda de música, por supuesto, y es también el coro del conservatorio. Entonces, yo lo dejaría, porque además son cosas muy variadas. No es otra cosa es que en lugar de ser la actuación de la banda fuera que una persona tuviera que hablar. Tampoco interpretan tres marchas normalmente, Sí. y entonces yo tampoco lo considero demasiado extenso. Bueno, Para un acto tan importante como es el inicio de nuestra Semana Santa. o sea, lo ves bien, ¿no, Julián? Sí. Muy bien. Julián, tú. Es una opinión personal, ¿no? Lo que me vas a contar, ¿no? Pero, ¿qué debe primar para que el pregón, o sea, para que se dé el pregón? ¿Que haya gente de Cuenca que sienta la Semana Santa de Cuenca, o gente que sea de fuera, la cual no ha sido nazarena, no sabe lo que es la Semana Santa de Cuenca, no ha estado nunca aquí? Bueno, yo antes de ser pregonero ya la opinión esta ya la había dado, porque siempre ves gente que es más receptiva a una cosa, más receptiva a otra, y yo siempre he dicho que bajo mi punto de vista no es que deba de primar nada, que lo importante sea la alternancia, porque igual de importante es que sean los propios conquenses y nazarenos que den el pregón. Tampoco viene mal que de vez en cuando venga algún al intelectual, religioso, alguien de fuera de Cuenca, que nos hagan ver a los conquenses
otra mirada de nuestra Semana Santa, un poco también desde fuera. Entonces yo considero que es importante la alternancia. ¿Hasta qué alternancia? Un año sí, un año de Cuenca y otro año de fuera, tampoco. Yo, pues depende, es que depende. La forma de elegir ahora mismo el pregonero yo creo que está bastante bien, porque son las hermandades las que deben, las que opinan, las que presentan candidaturas, y luego son las hermandades las que votan también. Entonces, pues yo creo que ahí está mucho la opinión pública, a lo mejor. Ahora ya llevamos 3 por ejemplo, de Cuenca, pues que venga uno de fuera, pues me parece bien, o al revés. Entonces, yo creo que es la forma que se está haciendo ahora es la adecuada, y como digo, la alternancia entre un modelo y otro. Te quería preguntar si has tenido influencia para escribir el pregón, si has tenido inspiración sobre tus hermandades, tu familia, tus recuerdos de niño. Nos gustaría saber el cómo has vivido o estás viviendo estos días, a lo mejor el tema de escribirlo, si lo estás disfrutando, si te está haciendo complicado. Bueno, por una parte, efectivamente, las primeras palabras que se han reproducido aquí son las del pregón de José Javier, del Pater. Es el único pregón que he querido leer, no leer, lo busqué en YouTube, pero no para influirme, sino precisamente para unirme al homenaje. Qué mejor forma que utilizar una parte del pregón. Pero es que la influencia que he podido tener, la influencia siempre existe, la influencia está en todos momentos. Yo he leído mucho de Semana Santa, he oído muchos pregones, y siempre queda algo. Pero lo que tenía claro es que una vez que me nombraron presidente, no quería leer nada, no quería ni leer ni ver en YouTube ningún pregón, porque si de por sí la influencia está clara, tampoco quería que la influencia fuera demasiado y de forma inconsciente, que se pudiera decir, es que se está repitiendo esto, y que cada uno tiene que hacer su propio pregón. Y por supuesto, sí me han venido muchos recuerdos familiares, algunos de ellos, lógicamente, pues posiblemente saltarán, claro. Yo soy una persona que me corrijo bastante. Yo el día que hice la presentación que participé en la presentación del cartel, ese mismo día estaba modificando cosas. O sea que posiblemente hasta el propio viernes de Dolores por la mañana esté modificando, o por lo menos el jueves. Entonces, sí, todo eso, pues claro que saltarán, como han saltado a los pregones de todos los que hemos sido también nazarenos. Y por otra parte, pues los conocimientos históricos, pues me imagino que también saltarán. Bueno, ya para finalizar la ronda de preguntas sobre el pregón, quiero introducir ya una pregunta con miras a la próxima Semana Santa, que cuando la gente escuche este programa, pues estaremos ya ahí, estaremos el Viernes de Dolores, muchos habremos subido, y ya quedarán 2 días para que empiecen los desfiles. Entonces, te quería preguntar, un preparativo que te quede pendiente de cara a la Semana Santa. ¿Un preparativo? Pues siempre en Semana Santa los últimos preparativos de última hora, pero que me quede pendiente, pues no lo sé. En el momento que salga, en el momento que salga la luz, o sea, en el momento que salga a las ondas el programa, pues ya estamos prácticamente en Semana Santa. Entonces, solamente lo que no sean los preparativos ya previos de minutos antes de la procesión, lo que no se haya hecho ya prácticamente no habrá tiempo para hacerlo. En segundo lugar, el domingo de Ramos estarás. Por supuesto, por supuesto. El domingo de Ramos estaré ahí el primero desayunando, como con todos los hermanos, desayunando, y luego en San Andrés, en el puesto que la hermandad me diga.
últimamente, tanto mi mujer como yo solemos ir acompañando a Pedro, al conciliario, Su padre. y mi hija, si no pasa nada, pues también hay debajo del brazo, como ha dicho antes Chule. También te quería preguntar sobre una tradición o hábito que tengas en Semana Santa que se repita a lo largo que repitas a lo largo de los años y que pienses continuar en este. Bueno, pues son tantos, tanto en la procesión como antes de la procesión. La tradición que tenemos en la cena de hacer la cena del jueves antes del viernes de Dolores, para poner el repostero en el aparcamiento, que desde hace unos años está dignificando mucho la zona de San Felipe, el lado de enfrente de San Felipe, que con el aparcamiento para las fotografías y las películas quedaba un poco ahí una oquedad casi infinita, y gracias a la Hermandad de la Cena se ha dignificado mucho con el repostero que ponemos, por ejemplo. Son tantas otras. Pero una tradición antes de salir en la procesión, algo que nunca falla, o en la procesión, en la propia. No, en ese sentido no tengo así, recuerdo yo ahora una tradición así personal que nunca falte. Quizá la del Domingo de Ramos, el desayuno, como decíamos antes, el desayuno de los banceros, y poco más. Luego también un lugar desde donde verás las procesiones, tu lugar favorito. También me lo han hecho esta pregunta, y es que son tantos, algunos ya lo he dicho. Por ejemplo, el Martes Santo es un sitio que me gusta mucho, la calle de San Pedro, ver bajar del San Pedro, para ver las procesiones. Es que como participo y he participado en tantas, luego no es lo mismo verlas que participar en ellas. No te queda tiempo para ver las procesiones, pero el Viernes Santo, por ejemplo, tanto me refiero a la madrugada, tanto en la bajada de San Felipe como en la también es un sitio que algunos años lo he visto, y la verdad que es una pasada. Es el paso de las turbas por la calle por la calle del Peso. Es impresionante también. Lo que pasa es que, como decimos, no podemos estar en todo. Si estamos en la calle del Peso, no estamos. Es imposible estar en Aceri. La salida, pasa lo mismo. Si la salida de la procesión, la bajada de la procesión por los arcos de las turbas, si te quedas en los arcos, ya no te da tiempo a llegar a San Felipe, no te puedes partir. Entonces, algunos años sí que me gusta ir variando para verlo, efectivamente. Y por último de estas preguntas cortas, un deseo para esta Semana Santa. Lo primero que se me viene a la cabeza, que no llueva. Que no llueva ningún día. No seamos todos, está claro. Eso sería el principal deseo. Otra cosa, pues nada, recuerdo lo que el pregonero el año pasado me dijo, me dijo: disfruta, que es tu año y que tienes que disfrutar la Semana Santa y los días previos de Semana Santa. Por lo demás, mis deseos son esos: que todo vaya bien, que no haya ningún tipo de problemas, que las procesiones puedan salir todas, y que el año que viene podamos decir qué gran Semana Santa la del año 2024. Sí. Yo te quería hacer la última pregunta corta, la verdad, que es: ¿qué objeto, escudo, rosario, que tengas guardas con más cariño y si te ha venido de tradición familiar? Sí, esa la tengo claro. Tengo varios objetos de tradición familiar. Por ejemplo, en el Museo de Semana Santa tengo cedido una tulipa de las antiguas, de cristal tallado. De hojalata, ¿no? De hojalata, efectivamente, de hojalata y cristal tallado. Y los escudos que son hechos por mis tías, tanto el de la Soledad por una tía, y el de por una tía abuela, casi una tía abuela, y por el del huerto también por otra tía. Pero sobre todo el rosario con el que salgo, con el que salgo tanto el Jueves Santo como cuando salgo el Viernes Santo,
que es un rosario de plata y azabache que era de mi bisabuelo, que fue hermano mayor de la Soledad de San Agustín en el año 30 y poco, 35 me parece que era, cuando se firmaron los estatutos que se firmaron entonces, el que lo firma, y ese es el rosario con el que salgo en la procesión, sobre el que ya he escrito también algún artículo en algún programa de Semana Santa ya un poco antiguo. Bueno, vamos a. Después de esta batería de preguntas, vamos a hacer otra parte del programa que es un pequeño juego. Te va a poner Cristina a prueba. Yo creo que va a estar complicado, pero bueno, adelante, Cristina. Bueno, pues como vimos haciendo los últimos programas, a todos los invitados les hacemos un juego. A ti en este caso te vamos a hacer un juego en el que vas a poner una serie de imágenes, en concreto 7, sobre algunos pasos de nuestra Semana Santa. Y cada imagen es un pequeño detalle que han sacado aquí los compañeros de redes para que intentes adivinar cuál es cuál. Entonces, te voy a dar unas pequeñas pistas porque hay algunos que se han buscado la vida. Sí. Entonces, la primera imagen que podremos observar se trata del detalle de la parte de arriba de una imagen, concretamente de la cabeza. Y te puedo decir que esta imagen desfila el Viernes Santo en la procesión Camino del Calvario. Y a ver si adivino cuál es. Ese bucle parece el de San Juan Evangelista, Correcto. el guapo. Cierto, Julio. Primer abierto. Bueno, la segunda imagen que podemos observar es una mano que se trata de un paso que desfila el Miércoles Santo y es yo creo que es el paso que refleja el Miércoles Santo el dolor de la pasión prácticamente. Con esas pistas no puede ser otro que la Virgen de la mano de la Virgen de la Amargura, Correcto. a la que le dediqué como he dicho antes, uno de los libros, de las monografías que hice. Bueno, seguimos con la tercera imagen. Aquí ya podemos observar que nuestros compañeros de redes se han ido complicando un poquillo más. Y bueno, en esta imagen se puede ver el detalle de una extremidad inferior de un paso que, como has mencionado antes prácticamente, y ya si quieres, si te digo que desfila en la antigua procesión de la sombra. ¿Puede ser de la exaltación? El pie del salón. La pierna Pierna del Señor. Correcto. Bueno, la cuarta imagen, prácticamente yo te voy a decir que podemos observar una mano, que yo creo que es del paso que el Martes Santo desfila, que todo el mundo espera con ansias, sobre todo por la moda que se ha puesto en los últimos años, así que yo creo que puedes adivinarlo. Esperan con ansias después de que salga el borrego. El borrego. La mano de María Magdalena. Correcto. Al hilo, perdonad que haga este inciso, al hilo de esto sí que quiero, me vuelve mi vena de investigador, y en este caso no de la historia antigua, sino más bien de la historia del arte moderna, y es hacer darle importancia a la autoría de la imagen, porque todavía se puede ver en muchos sitios que eso es obra de Rabasa. Y sobre eso quiero decir una cosa. Rabasa, como bien dice uno de los que mejor conocen la imaginería procesional de posguerra, Rabasa no puso nunca una mano en un cincel ni en una gubia. Mal pudo haber esculpido ni María Magdalena ni ninguna de las imágenes que forman de Rabasa. Rabasa era simplemente un marchante. Digo simplemente, simplemente no quiero decir, no quiero hacer menos porque también son necesarios los marchantes, pero él no era escultor, él era un intermediario, le recibía los encargos y él a su vez hacía los encargos a otros escultores del círculo valenciano. Entonces las imágenes que en Cuenca, como en el resto de España, figuran hechos de Rabasa,
ninguna, por supuesto, son obras de Rabasa. Hay ahora un movimiento en la Semana Santa de toda España de intentar cada uno desde su sitio saber la autoría de las imágenes, que a fin de cuentas es una devoción, y una parte de la devoción es saber quién las esculpió. Entonces yo sobre el tema he dedicado varios artículos. Hay, como todos sabemos, 3 de Rabasa, 3 imágenes en Cuenca de Rabasa, que son la María Magdalena, la Virgen del Amparo del Domingo de Resurrección, y aunque no es de Semana Santa, pero sí tiene mucha relación con ella, la Virgen de las Angustias de la Ermita. Yo he llegado a la conclusión que la Virgen de las Angustias de la Ermita es obra de un escultor valenciano que se llamaba Enrique Galarza. Yo he llegado a escuchar, no sé si será cierto, a ver si me puedes corregir tú, Julián, que de la imagen de la Magdalena se sabe el primer apellido Sí. del imaginero, que es Navarro. Navarro, efectivamente. Bueno, ya con esto vamos a terminar el tema, pero es que sí que quería sacarlo a relación. Efectivamente, Rabasa, Galarza, yo creo que es el que hizo las Angustias por comparación con otras tallas de Galarza, tanto firmadas por él como otras que han figurado en algún momento como obra de Rabasa y que ahora se saben que son de Galarza. Hay varios Cristos y sobre todo un amarrado en Villaviciosa que la cara es prácticamente igual a la cara del Jesús de la Virgen de las Angustias. Entonces yo creo que es de Enrique Galarza. Y sobre el tema de María Magdalena, y también puede estar relacionado la Virgen con ello, la Virgen del Amparo. Sí, efectivamente, ahí yo revisé para un congreso las actas de la hermandad y sí que se menciona, efectivamente, fueron, igual que al mismo tiempo que se dice que son obra de Rabasa, se dice encargadas a Rabasa, también se dice en un momento que hubo una comisión de la hermandad que fue al taller del escultor señor Ortega señor Navarro, para ver cómo iba la obra. Entonces, a raíz de eso, yo he investigado escultores de apellido Navarro en esa misma fecha, en los primeros años 50, y he encontrado la posibilidad de que pudiera ser un tal, creo recordar, Vicente Navarro, que en ese momento era operario en el taller de otro escultor de Rodilla bastante conocido, Rodilla Zanon, también valenciano, y probablemente el hecho de que no tuviera un taller propio, sino que fuera un operario de otro taller, sí que en sus ratos libres a lo mejor aceptara el encargo de Rabasa para, incluso muchas veces posiblemente a ocultas de Rodilla Zanon, porque si estaba trabajando para otro escultor no sería de buen grado para Rodilla Zanon que estuviera trabajando al mismo tiempo para Rabasa. Y este escultor, además, precisamente en los años 70 sí que montó ya su propio taller una vez fallecido Rodilla Zanon y empezó a ser más conocido, sobre todo en el círculo valenciano alicantino. Entonces, es fácil que pueda ser este escultor. Yo ya lo he dicho en algún artículo, siempre con la poca documentación que hay respecto a ello. Perfecto, Julián. Bueno, si volvemos al juego, entonces volvemos con la imagen quinta. Aquí otra vez nuestros compañeros de redes se han puesto más difícil y yo te puedo decir que se trata de la parte de una cruz y un paso que desfila el Jueves Santo. Sí, es que hay tres cruces, porque ninguna he crucificado, claro. La Verónica, la negación, la Verónica, el auxilio y el Jesús del Puente. Por eliminación yo diría que es la primera, la Verónica. Correcto, según nos dicen los compañeros de redes. Bueno, la sexta pregunta. Yo creo que es la que más complicada. Podría ser cualquier cosa. Podría cualquier cosa, como estáis viendo en pantalla, pero te voy a dar una pista, voy a ser buena. Sí, sin pista. Y te voy a decir que se trata de la parte de la cabeza de una talla que prácticamente este año hace su aniversario.
y fue a la exposición de Munarco. Entonces el beso de Judas. Total. Gracias, Juan. Y bueno, para finalizar, yo creo que es la imagen que podemos usar todos, que es la más fácil. Y yo creo que sí. Sin pista la divisa. Yo creo que la puedes adivinar. Sí, la negación. Exactamente. Un fuerte aplauso para Julián porque ha acertado todas. Ha hecho pleno. Yo creo que es el Algunas único que ha hecho gracias a- pleno de los dos, Gracias a- Es el único que ha hecho pleno de toda la temporada. En juegos sí, sí. De momento. Sí, en juegos, el único que ha hecho pleno ha sido Julián Recuenco. Es curioso, pero eso sí. Ayer, Bueno. el otro día Sí. en el rosco de la palabra. Sí, Con- la tertuliana que estuvo ahí, pero el otro Sí. tiene un poco de ayuda, pero bien. Bueno, antes de terminar, quiero dar paso a las redes sociales. Adelante, Legi. Bueno, pues recordar nuestras redes sociales con Instagram, con Threads, ¿vale? Que van de la mano, que es el nuevo Twitter de Instagram, ¿vale? De Meta. Luego tenemos la página de Facebook, tenemos el TikTok, ¿vale? Nuestro canal de TikTok con los lives y con los vídeos que estamos subiendo, que son los que se están viendo más. También recordaros el Twitter, o X como se llama ahora. También recordaros nuestro canal de YouTube, que es donde subiremos nuestras, bueno, los programas que estamos haciendo ahora. Nuestro canal de iVoox, que es donde están las temporadas antiguas. Y también recordaros que el Twitch, que hemos hecho el canal de Twitch y que allí es donde haremos también directos y donde podremos subir vídeos en directo y demás. Apuntaros, seguirnos, que para nosotros no lo hacemos por nosotros, sino lo hacemos por la grandeza de la Semana Santa. Pues chicos, es triste, pero se acerca el final de la última de ferias. Se acerca el final de la última de ferias de esta temporada de Tertulias Nazarenas. Solamente, bueno, primero despedimos a Julián Recuenco, darle miles de gracias por haber estado aquí con nosotros, porque es, como te he dicho, que es un orgullo escucharte, Julián, porque me fascina que estés aquí. Gracias a vosotros y bueno, se acerca el final, pero también se acerca el principio ya de la Semana Santa, que Efectivamente, eso es. es lo que todos ansiamos, o sea que Sí. no hay mal que, como se dice, no hay mal que por bien no venga y bueno, como no recuerdo cómo se decía, que cada día tiene sus anhelos o algo así, pues eso, los anhelos es precisamente la Semana Santa, o sea, que se acerque el final de estos programas quiere decir que ya está a punto de sonar los 3 golpetazos en la iglesia de San Andrés. Efectivamente, ahí estaremos nosotros Ahí estaremos. con la piel de gallina, seguro, Ahí Julián, estaremos porque sí. dentro de la iglesia esperando. Eso es. Bueno, pues antes de nada, bueno, dar las gracias a este equipo tan maravilloso de Tertulias Nazarenas que lo hemos hecho posible. Gracias Javi, Cristina, Juan, Javier, Legi, para los amigos. Hoy que no está con nosotros, pero la jovencísima Lucía Mí, que nos ha ayudado muchísimo con las redes. Y sobre todo, por supuesto, a la hermandad de nuestro Padre Jesús Amarado a la Columna por habernos cedido este espacio. A la hermandad a la que estamos muy agradecidos y que sobre todo gracias a unos cuantos que son hermanos del Amarado, pues ha sido posible hacer este programa de manera presencial, que es como creo que debe de hacerse las cosas. Ya Edu, su vicesecretario. Por supuesto, a Eduardo, su vicesecretario, nos ha acompañado en muchos programas y ha estado aquí tan a gusto con nosotros y desde luego estamos también muy agradecidos. Estoy muy orgulloso de haber hecho esta temporada como yo creía que era conveniente y los que habéis apoyado esta idea, estoy muy agradecido. Y vamos a escuchar la última marcha antes de terminar esta magnífica temporada, que es elegida por Julián Recuenco, que ha elegido. Bueno, pues ya que estamos hablando del Domingo de Ramos, y teniendo en cuenta que son tantas, pues vamos a por Jerusalén, que no se puede olvidar, que cada vez que suena parece que es que estamos viendo a la borriquilla y a la Virgen desfilando entre palmas y olivos. Es curioso porque es una marcha que compuso José Vélez en el año 1999, antes del fin de aquel milenio de los años 1000, y curiosamente la compuso para la procesión del Domingo de Ramos de Calasparra, en Murcia, para la procesión de la entrada de Jerusalén, por eso tiene ese nombre. Con ustedes, Jerusalén de José Vélez. Bueno, y antes que suene, pues viene el cuento de lo que decía antes, que no hay marchas de Cuenca o de fuera, iba a decir marchas buenas o malas, tampoco, en todo caso, buenas y excelentes.
y que siempre que se acoplan a nuestras procesiones, y esta se acopla muy bien a sobre todo a la procesión del Domingo de Ramos, y así ocurre, que ha sido aceptada casi tanto como las de aquí. Hay que recordar que nuestro Padre Jesús tampoco fue hecho Es de para la Jaén, Semana está Santa de dedicada a Cuenca, es de Jesús Jaén, Nazareno de la y de tiene, Jaén, al y conocido tiene, como el y, abuelo, y eso es. tiene efectivamente una parte del himno de Jaén. Eso es. Pues, Bella ciudad y- de luz que al despertar un día. y efectivamente, y muchos eso no lo saben porque creen que es una marcha compuesta para Cuenca. Efectivamente. Además, es que como dice mi padre, la marcha al final son música. Y es como la música, es universal. Efectivamente. Springsteen, que es un cantante de rock and roll norteamericano, gusta en España, gusta en Latinoamérica, gusta en toda Europa, gusta en todo el mundo. Igual que, por ejemplo, una cantante nuestra, Rosalía. Rosalía, que a mí no es de las que más me gustan, gusta también. Pues esto lo mismo, las marchas son universales. Bueno, Efectivamente. terminando ya el programa, damos paso a Jerusalén.